Y bien amigos, a esta hora de la mañana estamos junto al presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, el licenciado Juan Pablo de Miur, a quien le agradecemos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Le saluda Laura Vázquez. El micrófono, sí, ahora sí. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, queremos conocer en su condición de presidente de la Federación de Entidades Empresariales de privadas de Cochabamba, ¿cuál es el reporte que ha tenido, particularmente como resultado de los bloqueos? ¿Cómo han sido afectadas las entidades empresariales de Cochabamba? Efectivamente, bueno, ayer ya se vio por lo menos una luz al final del túnel. Desde el domingo a todo este conflicto ya se vio una apertura, pero definitivamente todo este conflicto nos ha generado un daño económico y no al sector empresarial, sino al departamento de Cochabamba. Recordemos que hemos estado 15 días con un bloqueo al oriente, 11 días con un cerco total a Cochabamba, pero 22 días que hemos estado ya con bloqueos continuos. Los últimos 22 días hasta ayer hemos tenido bloqueos continuos que nos han ocasionado un daño económico de 1.369 millones de bolivianos en estas últimas 3 semanas, 22 días continuos con el cerco de por medio y desde enero, porque no es algo nuevo, Cochabamba tiene bloqueos y conflictos permanentemente. Desde enero han sido 34 los días que hemos tenido algún bloqueo de alguna de las rutas troncales en Cochabamba. Y eso nos ha generado hasta el día de ayer un daño económico de 1.605 millones de bolivianos a todo el departamento por las restricciones que se han tenido y que no se han podido llevar las actividades adecuadamente. Todo esto en los últimos, sobre todo en los últimos 15 días, eh, ha sido algo muy dañino, muy complicado para la economía de Cochabamba. Todos los sectores transversalmente ya estábamos en una situación más allá de lo crítico, ya era una situación de impotencia, de desesperación total, porque día a día se han ido cerrando más empresas, día a día sumaban los daños, cada día se iba quedando más gente sin empleos, mercados desabastecidos, precios más altos, productos que se echaban a perder en los bloqueos, productos del sector exportador que no podían salir, seguramente muchos de esos productos ya no salen. Si no cumples un contrato de exportación, rompen el contrato y ya buscan a otro proveedor en otro país. Entonces, son daños realmente altos y estos 1.605 millones que hablamos de principio de año van a ir sumando cada día más, ya en consecuencias posteriores al daño propio de los bloqueos, porque lamentablemente empresas que han achicado mucho su operación en estos días por falta de insumos, por no poder vender sus productos, por falta de capital que se ha ido consumiendo en estos días de conflicto. Habrá que ver si pueden reactivar sus negocios o definitivamente van a cerrar. Entonces, vamos a seguir viendo daños muy fuertes en los próximos días y próximas semanas. Ese es el verdadero daño, la incertidumbre además que se ha causado, que es el peor enemigo de la inversión. Cochabamba ya está catalogado como una plaza en la que es muy difícil hacer negocios, porque no es primera vez que tenemos estos conflictos y ese es un daño altísimo, incuantificable. Licenciada Demir, de acuerdo a un estudio que ha realizado la ONU, Bolivia podría estar camino a una hambruna. Esto como resultado de la falta de combustible, no se puede realizar una producción, no se puede trabajar de una manera óptima, no hay dólares adicionalmente a ello, el gobierno no ha logrado un acuerdo con el legislativo para poder destrabar los créditos, que dicen que se requiere muchísimo dinero para poder traer el combustible a nuestro país. ¿Qué viene de aquí adelante para el sector empresarial? Primero, es cierto lo que la ONU advierte porque
en una situación ya con una economía tan deteriorada como la que venimos teniendo, sobre todo este año, la falta de combustibles, que es especialmente complicada en Cochabamba y lamentablemente hay que decirlo. Cochabamba es el departamento que más ha estado sufriendo con combustible. Desde octubre del año pasado no ha tenido una solución en Cochabamba el abastecimiento de combustible, a diferencia de otros departamentos que con altos y bajos sí han tenido semanas y temporadas normales. Aquí no. Y no olvidemos que también tenemos una producción agropecuaria importante en Cochabamba. Y claro, estos bloqueos han desabastecido mercados, han roto cadenas de producción en el tema agropecuario. Son 15 días que a Cochabamba no han podido llegar pollos bebé, por ejemplo, y eso lo vamos a vivir en las próximas 6, 7 semanas, las consecuencias Bueno, realmente, que tiene esto. Entonces, hay un riesgo. Hay un riesgo en toda la seguridad alimentaria. Los bloqueos, por supuesto, que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y encima de todo eso, el desabastecimiento de los mercados lleva a una inflación mayor, a una escalada de los precios de los productos de primera necesidad cada vez más grande y mucha gente que se va a quedar sin empleo. Por supuesto, está en riesgo el tema de la seguridad alimentaria. Esas son cosas que no se miden cuando se traspasan estos conflictos a las calles y a las carreteras, pero sí es un tema muy, muy grave. Ahora ya, esperemos que hoy día termine de resolverse el tema de los bloqueos, porque escuchábamos que todavía no estaba muy fluido el tránsito al oriente por la carretera nueva, sí por la antigua, pero todavía no estamos en una total normalidad. Esperemos que en las próximas horas ya entremos en una normalidad, por lo menos en el tránsito en carreteras. Esperemos que esto ya no siga siendo una excusa para que falten los combustibles. Cochabamba estamos en una situación dramática de desabastecimiento de combustibles. Y ahora toca ver hacia adelante y cómo vamos a recomponer todo este daño. Tendremos que ser muy creativos. Ya hay sectores, nosotros también tenemos algunas propuestas sobre algunos fondos de reactivación de los sectores más golpeados. El turismo en Cochabamba se ha ido por los suelos. Estamos entrando en esta semana con feriados. Era una oportunidad importante para el turismo en Cochabamba, claramente con todo este conflicto nacional que hemos tenido con el epicentro en Cochabamba. Será una semana y una oportunidad que se pierda. Y así, si analizamos todos los sectores en Cochabamba, estamos ya en una situación absolutamente crítica. No es solo uno u otro sector que le ha afectado más. Puede haber sectores más golpeados, pero creo que ya es un daño transversal. Y ahora volquemos la página con esta cifra tan triste de 1.605 millones de bolivianos en pérdidas, que ya tiene una afectación, va a tener, y eso no se recupera en el crecimiento del Producto Interno Bruto en Cochabamba. Ojalá haya todavía algún crecimiento, pero bueno, tenemos que ver para adelante, ver cómo se puede recomponer esto y esperar que haya la menor cantidad de daños y que no sean la cantidad que se espera de empresas que se cierren al final, dejando gente sin empleo, porque hay 65.000 empleos en Cochabamba que están en riesgo con estos conflictos y eso realmente puede convertirse en una situación gravísima en Cochabamba. Paralelamente a ello, licenciado, el tema de inseguridad jurídica y este panorama que presenta Bolivia afecta a los inversores, afecta directamente a todas aquellas, de repente, empresas e instituciones que de alguna manera podrían trabajar con ustedes como empresarios, afecta a la imagen de Bolivia, a poder realizar este tipo de negocios. Por supuesto que sí, o sea, de hecho ya como país estamos con unas calificaciones riesgo país muy, muy malas.
que eso ya resta mucho las inversiones. Cuando hablamos de inversión extranjera, obviamente quien tiene recursos para invertir de otros países ven mucho el riesgo país, la seguridad jurídica que hay en el país, y no van a venir a invertir al país que tiene tantos conflictos como es Bolivia. La inversión interna también, hemos visto en los últimos años ya muchas empresas que han buscado nuevos horizontes para poder expandir sus negocios, han estado migrando a otros países, y con mucha pena hay que decir que muchas empresas de Cochabamba también han estado migrando a otros departamentos donde encuentran que hay mejores condiciones para la actividad empresarial, y eso es muy grave para Cochabamba, porque Cochabamba, que era una ciudad con todo tipo de actividad económica muy pujante, en los últimos años muchas empresas han ido o han dejado una, una pequeña parte de la empresa en Cochabamba, pero se han llevado gran parte de la actividad productiva de la empresa a otros departamentos donde tienen menos conflictos que en Cochabamba. Entonces, claro que sí, y la inseguridad jurídica vista desde todo punto de vista, una inseguridad jurídica que permite que un bloqueo se extienda por 15 días, cuando un bloqueo viola desde el primer momento los derechos de las mayorías. Entiendo que exista un derecho a la protesta, pero ese derecho a la protesta no puede estar por encima de los derechos de todo un país de libre tránsito, de la libre circulación, de la libre empresa, y peor aún que ponga en riesgo la seguridad alimentaria. Entonces, esos temas que hemos echado de menos, realmente acciones más rápidas de parte de las autoridades llamadas por ley para que no se alargue este conflicto. Hemos tenido 15 días con este bloqueo, con este cerco a Cochabamba que nos ha asfixiado, y eso no es una buena nota para Cochabamba, no es una buena nota para el país cuando hablamos de inversión. Y esto que genera una incertidumbre tan grande que cualquier otro conflicto que haya se puede volver a trasladar a las carreteras y generar nuevamente un daño económico tan grande, una paralización del aparato productivo, es algo que obviamente ahuyenta a las inversiones en el país, y eso es algo muy grave, porque lo que necesitamos son exportaciones que traigan divisas que han estado paralizadas en el país, sin contar prohibición, exportaciones previo y demás, totalmente contrarruta. Necesitamos dólares, divisas, y eso generan las exportaciones. Necesitamos turismo que trae divisas al país. Con esta situación el país ha disminuido pues a la mínima expresión. Necesitamos inversiones que traigan divisas, y con esta situación y con esta calificación, con este riesgo país que se ha demostrado en este último tiempo, mermamos las inversiones. Estamos en los niveles más bajos que hemos tenido inversiones en los últimos años también. Entonces, es preocupante y hay que recomponer esto, y no es algo sencillo, pero definitivamente si el problema estructural y de fondo que tenemos es la falta de divisas, tenemos que trabajar en todas las actividades que generan mayor cantidad de divisas con absoluta prioridad, y parece que hemos estado totalmente contrarruta. Perfecto, le agradecemos muchísimo, licenciado, por esta gentileza de dialogar con la población a través de los micrófonos de Fides. Vamos a estar en contacto con su autoridad para conocer más de lo que vaya a ser la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba. Que tenga una excelente jornada. Un gusto, Laura, y bueno, ahora nos toca trabajar en la reconstrucción de los daños ocasionados en este tiempo, y ahí ya volcamos la página y estaremos trabajando en eso. Mucho gusto. Muy amable. Reiteramos la entrevista junto al presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, el licenciado Juan Pablo de Miura.